Hola, benvingudes a totes les persones que avui ens acompanyen en aquesta primera sessió del grup d'Educació y Gènere. Pasaremos a hablar en castellano, así todo el mundo nos puede entender. Aprovecharemos, antes de iniciar la presentación, al superponente con el que contamos en la sesión inaugural del curso, para a la gente que no nos conoce todavía, presentar, decir 4 cosas de quién está detrás de la organización de este evento, que tenemos que decir, bueno, disculpas por el retraso, porque es la primera vez que hacemos un evento en directo online masivo, o esperamos que sea masivo, no sé si 45 personas de momento cuenta como masivo. Para nosotros ya es un placer que estéis aquí. Nosotros somos el Grupo de Educación y Género de la Universidad Autónoma de Barcelona. Somos un grupo de investigación y también de activismo que el objetivo que tenemos es poder transformar la educación, ¿no?, para que se ajuste más a las demandas éticas y sociales de la actualidad, y que la educación no se dirija a un sujeto único y universal, sino que acoja y abrace a toda la diversidad que existe y que existirá en la sociedad del siglo XXI. Sin más rodeos, porque vamos ya un poquito tarde, vamos a presentar al ponente con el que empezamos las sesiones del grupo, que son mensuales, el primer miércoles de cada mes, y que van a ser en este formato por razón de, de cuestiones de la pandemia. Y la primera, empezamos por todo lo alto, va a dejar el listón muy, muy arriba, el profesor y doctor Lucas Platero. Vamos a presentarlo brevemente. Él es doctor en Sociología y Ciencias Políticas, profesor Juan de la Cierva en Psicología Social. Tenemos el placer de tenerle en la Universidad Autónoma de Barcelona hasta noviembre del año que viene, así que vamos a intentar explotarlo todo lo que se deje, con consentimiento. Es muy destacado en el ámbito que nos ocupa. Para nosotros es un gran referente, ya que hay pocas personas, ¿no?, que se atreven como él a tratar temas que son controvertidos y que son complejos de abordar en la sociedad que tenemos. Además, es director y editor de publicaciones de Ediciones Bellaterra, que es una de las editoriales más destacadas en estudios de temática queer. Sin más preámbulos, nos hace muchísima ilusión contar contigo. Estamos súper, súper contentas de que hayas aceptado estar aquí hoy con nosotras, y que sepas que puedes contar con el tiempo que necesites, y después toda la gente que está conectada puede ir comentando y haciendo preguntas en la parte habilitada para ello. Muchísimas gracias, Lucas. Tienes la palabra. Disculpa, tienes que poner el micrófono en on, creo, porque no te estamos escuchando. ¿Puede ser? Menos mal que estáis ahí a todo. Que, bueno, primero quería daros las gracias y deciros que me hace mucha ilusión haberos conocido en persona en el campus y bueno, ser parte de este diálogo que hay en marcha sobre qué pasa en la educación cuando necesitamos utilizar ideas críticas, y de ahí que hayamos elegido este título, ¿no?, de qué es lo queer en la educación queer, por aquello de llamar un poco la atención y decir, bueno, es que hay muchas personas que ya estamos pensando en dar un giro, ¿no?, y llevar mucha de la investigación y mucho del trabajo crítico, no solo a nuestra práctica docente, sino a ese espacio que podemos llamar la escuela o la intervención educativa, o ese espacio donde nos encontramos alrededor de esas relaciones de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y yo creo que, bueno, hemos elegido un título que tuviera un poco ese gancho, ¿no?, de utilizar palabras que además ahora se están viendo muy denostadas en estos giros, ¿no?, de tránsfobos sobre el supuesto borrado de las mujeres, o, bueno, ese cuestionamiento, ¿no?, desde un feminismo, digamos, de una segunda ola que tiene miedo a que hablemos de algunas cuestiones críticas, cuando muchas de las cosas que sabemos tienen que ver con ese feminismo de la segunda ola y querer ir un poquito más allá. Si os parece, voy a compartir la pantalla, y detrás tengo algunas cosas para enseñar, y creo que se me ve en una pantalla pequeña y luego se ve la pantalla que tengo detrás, ¿verdad? ¿Es posible?
¿Lo veis bien ahora? Que tengo como una presentación que quiero utilizar. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Dónde está la pantalla? El uso compartido se ha puesto en pausa hasta que vuelva a la ventana compartida. ¿Estoy en ventana compartida? ¿Lo estáis viendo, Ingrid? Están aquí el equipo de técnicos viendo cómo pueden dar acceso a la ventana compartida. ¿Puedes activarla otra vez? Sí, lo voy a volver a hacer porque no ha salido bien. A nosotras sí que nos salía perfectamente, pero para el público parece ser que no. Ahora A sí. ver, ahora. Fenómeno. Bueno, pues esto, hablaba un poco del título que habíamos elegido y dar las gracias por estar en este foro. Si consigo pasar la diapo. Sí, la segunda diapositiva que tenía era un poco plantear el contexto, ahora que parece que estamos como en un lugar polarizado, por una parte este feminismo transfobo que está hablando del borrado de las mujeres, que está hablando de esa crítica, ¿no?, a esas miradas queer, si queréis, y no está denostando todo este trabajo que se está haciendo alternativo en el contexto educativo. Y por otra parte tenemos una extrema derecha que quiere quitar esa intervención educativa sobre la igualdad de género, que quiere que no se hable de sexualidad en las escuelas, y nos sentimos un poco como atrapados en ese pulso entre una cosa y otra, ¿no? Y yo planteo que precisamente por eso es importante que podamos reflexionar y pensar que cuando hablamos de educación y hablamos de lo queer, ¿de qué estamos hablando?, ¿no? Y yo lo que planteo es como un espacio abierto en el que me gustaría traer algunas cosas al debate y que hablemos entre todas las personas que estamos aquí sobre cómo nos sentimos y qué hacemos en este momento, ¿no? Por otra parte, hay otro pulso importante, y es que nos dicen que el conocimiento científico es aquel en el que hablamos de la mente, de las ideas, ¿no? Como si la mente y las ideas no estuvieran enraizadas en una experiencia que es profundamente corporal, ¿no? Y la sexualidad, e incluso el género o la raza, son temas que parecen como difíciles de abordar en el aula, porque además estamos en un contexto donde que parece que la mente es una cosa y el cuerpo es otra, ¿no? Como que descorporizamos nuestra enseñanza como si desayunar o no desayunar antes de ir a clase no fuera importante, como si no fuera importante si la noche anterior has dormido o no has dormido, dónde has dormido, ¿no? Es decir, que esta idea de hablar del cuerpo sin el cuerpo me parece bastante problemática, sobre todo porque creo que varias de las personas que hoy pueden estar en esta reunión van a ser profes de infantil y de primaria. Incluso para los que somos profes de universidad, creo que no podemos abandonar nuestro yo cuando entramos por la puerta. No podemos dejar de ser personas racializadas, personas generizadas, sexualizadas, ¿no? Y que eso también influye en qué relaciones establecemos, ¿no? Si yo entro en una clase y veo a un profesorado que se parece a mí, que las cosas que hace, las cosas que encarnan se parecen a mí, de alguna manera yo me voy a sentir de una manera diferente, voy a conectar con ese conocimiento de una manera bastante distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería coger una frase de Valeria Flores, de Val Flores, que dice que muchas veces nuestra manera de aprender es aprender a no saber, ¿no? Y cómo estamos difundiendo la ignorancia como la forma de conocer, ¿no? Porque parece que lo mejor que puede pasar sobre la sexualidad y el género y la raza y la discapacidad es que no sepamos nada. ¿Os imagináis que dijéramos que lo mejor que nos puede pasar sobre las matemáticas es que no sepamos nada de matemáticas o de geografía? Lo importante es saber dónde estás tú, pero da igual dónde hay un río, dónde hay una montaña, dónde hay un mar. Eso es mejor que no lo sepas por tu propio bien. Bueno, yo creo que esa énfasis sobre la ignorancia que tenemos en cuestiones de sexualidad, de género, pero también sobre la raza, sobre la discapacidad, tiene que ver con que nuestro conocimiento es racista, es heterosexualizante, está posicionado por lo menos en una clase media, ¿no? De manera que nuestra sexualidad está de alguna manera construida sobre esas ideas de repugnancia y de vergüenza que le dan forma a nuestra intimidad, ¿no? De alguna manera
parece que tenemos que tener miedo y rechazar a personas que no encajan con nosotros, ¿no? Por cuestiones de sexualidad, de género y otras. Y me parece que este aporte que hace Valeria Flores es muy importante para situar que no podemos seguir defendiendo que lo que mejor podemos hacer es no enseñar sobre un ámbito como es la sexualidad, como es el género, como es el racismo, porque nos da miedo a los padres, porque nos da miedo que no pensemos lo mismo, porque parece que estamos adoctrinando y todas esas cosas. Bueno, cuando enseñamos matemáticas también estamos adoctrinando, estamos enseñando algunas cosas. Cuando el sistema métrico decimal, que es profundamente diferente a otros sistemas métricos, es una forma de ideología también. Si no, el Reino Unido ya habrían abandonado las pintas y las onzas hace mucho tiempo y las yardas, ¿no? Entonces, tomando esta idea de lo queer, para mí lo queer es algo más allá que hablar de un grupito de personas raras y extrañas porque son LGTB, o porque son bisexuales, o porque son osos, o porque encarnan una masculinidad y una feminidad. Y entramos en un terreno más en pensar por qué algunas cosas que nos decimos, algunas cosas que dicen los niños y las niñas y los niños son insultos. Es decir, cuando tú puedes insultar a alguien como puta, como maricón, como moro de mierda, en algunos lugares de la sociedad que se construyen como injurias, se construyen como un problema, en lugar de ser una diversidad más de la sociedad. Es decir, cuando le puedes decir a alguien eres una nena, como diciendo eres un flojo, será que lo femenino está denostado, ¿no? Es decir, que esto está encima de la mesa y es una vivencia cotidiana que tenemos encima de la mesa y que sigue siendo de profunda actualidad en todas las escuelas, ¿no? Cuando hablamos de todos los conceptos clave de la teoría queer, como es, por ejemplo, el cuestionamiento a la normalidad, creo que esto es muy fácil de ver en cómo lo llevamos en la escuela, en la vida cotidiana. Estamos estableciendo que lo normal es vivir con una mamá, con un papá, con tener un piso, con tener un sitio de vacaciones, con tener perro, en fin, con ser de clase media, ¿no? Y hay personas que profundamente ni pueden ni quieren ser normales. Entonces, cuando nuestra manera de estar en el espacio escolar y hablar de los contenidos educativos o hablar de las relaciones entre personas pasan por naturalizar esas formas que son heterosexualizantes, que son plantear que somos blancos, que es plantear que nuestra procedencia nacional es exactamente coincidente con el lugar con el que vives, que nadie tiene discapacidad, que nadie es una persona, digamos, rara o extraña, estamos mintiendo porque de alguna manera todas las personas somos un poco raras y extrañas en algunas cosas de nuestras vidas. No somos exactamente igual que los demás. Entonces, cuando contamos esto, de alguna manera les estamos mintiendo a nuestro alumnado cuando hacemos cuentos donde todas las personas son blancas, cuando todas tienen una mamá y un papá. Es que esto ya no es verdad. La mayor parte de las personas viven en unidades familiares donde la gente se divorcia, ¿no? Hay mamás que hacen la crianza sin compartir las tareas, no todo el mundo tiene 4 abuelos, en fin, que es que incluso para la gente, digamos, más perteneciente a lo que entendemos como el modelo de la normalidad, estas cosas ya no funcionan. Y por otra parte, las palabras con las que hablamos nos hacen cosas. Es decir, los cuentos que contamos, si no representan, si no nombran al alumnado, si los contenidos que abordamos no tienen nada que ver con las realidades del alumnado que tenemos delante, el lenguaje les está diciendo, tú estás fuera, tus cosas no son importantes, ¿no? De alguna manera, cuando Butler dice que el lenguaje es performativo, lo podemos traducir de una manera muy sencilla. Las palabras nos hacen cosas. No solamente hacemos cosas con las palabras como trabalenguas, como poesías, ¿no? Como dibujar, ¿no? Y hacer palabras en la arena o en un cuaderno. Y es que cuando utilizamos palabras para hablar de nuestra realidad o de lo que nos parece bien, esas palabras moldean cómo nos sentimos, ¿no? Esta idea de que puedas decir modo de mierda le hace cosas a las personas. Que nunca nombres a las niñas le hace cosas a las personas, a unas en particular y no. Cuando se habla en nuestra manera de enseñar sobre las ciudades como algo guay y los pueblos como algo terrible, estás diciendo cosas también. Es decir, aprendemos sobre quiénes somos alrededor de ese idioma que nos nombra, nos excluye, nos moldea, nos hace daño, nos hace, ¿no? También nos excita, nos hace
sentir alegría, nos hace sentir pertenencia, pero es que hablamos habitualmente de maneras muy particulares, repitiendo las mismas palabras, las mismas historias sobre las mismas personas. Y pongo una imagen de Falete, que no lo pongo así por poner, porque él encarna muy bien una manera de mirar que tenemos las personas sobre otras que nos parecen raras y extrañas. Y como me parecen raras y extrañas porque son diferentes, nos parecen peores, ¿no? Yo creo que Falete encarna muy bien una persona que habla sobre sí misma en masculino y tiene una apariencia femenina. Creo que es un ejemplo muy particular, muy del Estado español, sin tener que buscar una cosa de otro sitio, en la que vemos que el idioma nos hace cosas. Cuando a la gente, todo el mundo le está preguntando a Falete, ¿pero tú eres un hombre o una mujer? Y Falete dice, yo soy Falete, ¿no? Con ese arte que tiene, ¿no? Pues de alguna manera está diciendo, es que tu manera de pensar en una casilla o en otra casilla no funciona conmigo. Y no funciona con Falete, que es una persona conocida, y no funciona con gente cotidiana y anónima como pueden ser las criaturas que puedan estar en las escuelas hoy en día, ¿no? ¿Me seguís por aquí? Bueno, entonces, hay criaturas, y os pongo algunas imágenes, cuyas realidades no encajan en cómo podamos estar pensando en este binarismo. Les pongo la historia del bebé Storm, con la dificultad que tiene en castellano decir bebé, sin decir el bebé o la bebé, ¿no? Storm es la criatura rubia del centro de la foto de la izquierda y es la criatura de la derecha de la foto de abajo, ¿no? Una personita pequeña que nace en un contexto donde tiene ya otros hermanos y hermanas, y los papás, la mamá y el papá deciden que no van a decirle a nadie si es un hombre o una mujer, ¿no? No van a hablar de su genitalidad y no van a hablar de su identidad a nadie. Dentro de que la comadrona, en fin, que todo esto se sabe en el círculo íntimo, pero que no apetece contarlo. Y en el año 2010, esto que parece una chorrada de una familia particular de Toronto, se convierte en una noticia internacional y genera un debate muy interesante porque Storm no es la única persona a la que le han ofrecido la posibilidad de elegir cuál es su sexo y su género a lo largo del tiempo. No es que no vaya a decir que es un niño, una niña o un niñe, sino que lo va a decidir y le han dado el espacio para hacerlo. Esto fue muy interesante porque de pronto se presentó a los servicios sociales para quitarles la custodia. Fue interesante porque fueron todos los medios internacionales de comunicación a ver qué pasaba. Y fue muy interesante porque de pronto mucha gente que sentía que sus criaturas y su manera de crianza era un poco diferente, encontraron un nexo de unión para charlar sobre qué es esto de la fluidez de género, ¿no? Que ahora lo haríamos a lo mejor en términos de no binarismo, pero bueno, es ese campo semántico, ¿no? De las personas que no encajan. Es decir, hablamos de pedagogías y de educación queer porque ya hay personas, no solo el profesorado, no solo las mamás y los papás que tienen otras formas de relacionarse, sino porque hay criaturas cuyas vivencias precisamente exceden esta idea de que los niños son masculinos y van a ser hombres, van a ser heterosexuales, van a tener novias, van a jugar a deportes rudos y van a ser brutos, ¿no? Y que las niñas van a ser estas cosas blandas, rosas, encantadas de ser princesas, que van a tener novios y van a tener hijitos, ¿no? O sea, que hay criaturas que tienen otros horizontes, otras necesidades, otros vínculos, ¿no? Y os planteo este libro que me parece muy interesante, que está traducido al castellano, lo tenéis a la derecha en inglés, a la izquierda en castellano, porque habla de esa posibilidad de cuestionarte y de las múltiples vivencias que podemos tener, desde un papá trans que es gestante hasta unas más lesbianas que tienen críos chiquititos y que en un momento dado, qué gracioso que el niño se pone vestido, pero qué miedo me da cuando va al cole con ese vestido porque puede recibir acoso, ¿no? Es decir, la frontera entre lo que deseamos proyectar como un ámbito de libertad y qué pasa cuando tenemos ese miedo de que cuando los críos van a las escuelas, ¿qué pasa con ellos? Es decir, esta es una foto de una personita pequeña que yo conozco que reclama, decir, bueno, ¿qué pasa con mi nombre? ¿Qué pasa con mis amistades, mi reconocimiento? ¿Qué pasa cuando estoy abandonando la infancia y empiezo la preadolescencia?
¿Dónde están los libros que hablan de mis realidades? ¿Dónde están las familias que me acompañan? ¿Dónde están las otras criaturas que son como yo? ¿A qué instituto voy a ir donde no me hagan acoso? ¿No? Y estos son, creo, realidades importantes. Os recomiendo mucho este libro que sale en la pantalla. Sé que eso es una palabra divertida, que es una herramienta de trabajo para personas mayores, para trabajar con personas pequeñas. No es un libro para darles a los niños y ya está. Donde trabajamos sobre cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con cómo nos relacionamos, de dónde venimos, y que tiene, bueno, este autor, Cory Silverberg, tiene 2 libros que os recomiendo mucho, Cómo se hace un bebé, y este que yo creo que para la docencia y para pensar de educación infantil y la educación primaria pueden ser muy buenas herramientas. Con lo cual, de estos debates, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar que nos han dicho que las identidades son fijas porque hemos nacido así. Y cuando decimos que hemos nacido así, en realidad, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, yo no tengo la culpa de ser así, ¿no? Y por una parte lo hemos utilizado para demostrar la idea de que no podemos cambiar nuestra identidad a voluntad. Es decir, tú me puedes pedir que yo sea cis y que sea heterosexual y no puedo. Lo voy a pasar mal, hay un sufrimiento en esto. Pero lo decimos también porque parece que nos da miedo decir que las personas tomamos decisiones. Y yo creo que esto es algo que la teoría queer sí dice, y es que de alguna manera las personas decidimos estar dentro del armario o decidimos estar fuera del armario. Decidimos hablar sobre quiénes somos con otras personas o no, pero esto también es una decisión. A mí no me gusta la idea de desresponsabilizarnos de quiénes somos y de lo que hacemos, en aras de, por favor, acéptame porque yo no puedo cambiar, que es casi como tener una discapacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decidir callarnos y tener un secreto, y esto, si tienes 5, 6 y 7 años, es muy difícil, pesa mucho, genera pesadillas, genera que estas criaturas hagan pis encima por la noche cuando ya no lo hacían, genera pensar que el cariño que te dan los demás no te lo merecen, porque si supieran quién eres en realidad, no te lo darían. Y es que el amor que nos tienen nuestras familias está condicionado muchas veces a que seamos lo que esas familias quieren que seamos. No existe esta idea de yo por mis hijos mato, no. Yo por mis hijos mato si ya me va bien y mis hijos son queribles, mis hijos, mis hijas, ¿no? Por otra parte, vivimos con la falsa expectativa de que la sexualidad y el género sean binarios. Pues buena suerte, porque no lo ha sido a lo largo de la historia y no lo es ahora. O sea, quizás no hablábamos del no binarismo hace 20 años, pero hablábamos de la gente que tenía pluma, hablábamos de esta gente que es excéntrica, que es de otra manera, ¿no? Y lo hemos entendido como una desviación del comportamiento, lo hemos entendido como una patología, lo hemos entendido de muchas maneras, pero culturalmente tiene una inserción muy distinta según cuál es la narrativa de nuestro modelo cultural. Y la gente que vivimos aquí, resulta que tenemos ideas profundamente binarias porque nuestra cultura es profundamente binaria. Y no solamente es el sexo y el género, es también la cultura y la biología. Es el bien y el mal, es el conmigo y ¿no? Todas estas ideas que pertenecen de una manera tan intensa a nuestra cultura. Por lo cual, esta idea de que puedes ver quién es normal y quién no es normal y a ti se te nota, ¿no? Y a ti no se te nota, todas estas ideas como de encarnar esa normalidad pues son profundamente problemáticas, ¿no? Cuando la gente piensa que el acoso escolar es solamente sobre las personas que tienen pluma o parecen que les pasa algo, no se dan cuenta que hay un montón de gente que es testiga, que está mirando y que está aprendiendo que no se puede salir de la norma porque entonces va a recibir un castigo intenso, ¿no? En forma de injuria, en forma de exclusión, en forma de violencia de diferentes tipos, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hablando de teoría queer? Es porque ya hemos vivido un enraizamiento de la lucha identitaria. Las mujeres son todas víctimas, las personas LGTB todas viven acoso, ¿no? Todas estas ideas donde hay una identidad y todo el mundo pertenece a esa identidad, ya hemos visto que son un poco problemáticas, ¿no? No todas las mujeres son víctimas, no todas las personas LGBT sufren acoso, ¿no? No todas las personas con discapacidad tienen un problema de inserción laboral. No podemos hacer frases sobre generalizantes porque hay dentro de esas realidades vivencias bastante múltiples. Ya tenemos estudios feministas, LGTB, queer, postcoloniales, antirracistas, críticos con la discapacidad y con la etnia, que nos dicen
y tenemos que mirar estas cuestiones de otra manera. ¿Qué raza tiene todo el mundo? Que hay que pensar el cuidado y la capacidad de todo el mundo, no solo de las personas con discapacidad, qué sexualidad tiene todo el mundo, qué género tiene todo el mundo. Y ya tenemos una experiencia de consecución de derechos, las parejas de hecho, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de identidad de género, leyes que a veces se quedan cortas porque no tienen en cuenta la interseccionalidad y porque no tienen en cuenta que existen personas que son menores de edad, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, la sexualidad nunca ha dejado de ser un lugar muy importante para el discurso feminista, para el debate feminista, ni para todos los demás. Yo creo que quizás muchas de las personas que podamos pertenecer a esa disidencia sexual encarnamos este debate. La sexualidad es importante para todo el mundo, por muy heterosexual, por muy monógama que esa persona sea, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está desde los anticonceptivos, el divorcio, el acceso a tomar decisiones sobre tu propio cuerpo, la libre sexualidad, tener o no tener hijos, la menopausia, en fin, miles de temas que nos aluden a todas las personas, no solamente a las que pudiéramos ser minorías sexuales, ¿no? En ese sentido, apuntando un poco sobre el trabajo de Seidman, que ya tiene un tiempo, desde el año 96, pues hablaríamos de interseccionalidad, cómo todas las vías son interseccionales, cómo las identidades de todo el mundo son construidas, incluso de las personas que pertenecen a las élites, cómo estas identidades se construyen sobre categorías dinámicas que cambian. Ya creo que muy pocas personas abogan porque las mujeres se queden en casa haciendo de amas de casa. Ahora las mujeres tienen que ser trabajadoras, guapas, delgadas, ir al gimnasio, en fin, que esto avanza con nosotros. Que nuestra mirada sobre la dicotomía homo y hetero está basado sobre una noción monosexual, es decir, o eres hetero o eres homo, ¿no? O eres hombre o eres mujer, es decir, sobre ciertas lógicas que quizás sobre una óptica global del planeta hay otras lógicas sobre entender el cuerpo, la sexualidad y los afectos. Y que probablemente en este cuestionamiento sobre lo queer está la educación, está la sociología, está el trabajo social, está la filología, está el derecho. No somos solo de una disciplina, somos un conjunto de personas y de ahí la importancia de que los equipos de trabajo sean multidisciplinares, incluso para hablar de la educación, ¿no? O sea que vamos a hablar de cosas concretas, el cómo plantear preguntas como ¿eres niño o eres niña? Y presuponer a la infancia como una tábula rasa o como una predeterminación biológica es bastante simplista, es decir, que no podemos anticipar, ¿no?, que los niños van a ser masculinos dentro de una masculinidad hegemónica y entonces van a tener una vinculación con el mundo desde ahí. A ver, que no estamos tan predeterminados biológicamente ni estamos tan predeterminados socialmente. Ahí hay un entrelazamiento de lo social y de lo biológico que tiene que ver también con cómo pensamos sobre la infancia. Y la infancia es un concepto que ha cambiado muchísimo en los tiempos recientes y cómo la infancia en un momento dado contiene, ¿no?, ese sesgo adultocéntrico con el que nos damos de bruces continuamente, ¿no? Cómo pensamos las personas adultas que son la infancia y la infancia son dos cuestiones que no siempre casan. Y esto lo vemos mucho en educación, lo vemos en intervención social, lo vemos en psicología. Y una de las ideas que atraviesa esa idea de la infancia es la inocencia, ¿no? La inocencia de la infancia, en lugar de pensar en la infancia como personas que tienen derechos, ¿no? Con esta idea de la infancia como pobrecitos, como inocentes, como no saben nada, son como una pizarra en blanco, estamos perdiendo el horizonte de que estas criaturas tienen derecho a una educación sexual, tienen derecho a ser protegidas de la violencia, tienen derecho a ser queridas. Bueno, esto que hablamos siempre de los derechos del niño, ¿no? Qué bonitos, pero luego a ver cómo los aplicamos. Y porque esta idea de la inocencia sigue para mantener a muchas criaturas en situaciones de acoso, para mantener a muchas criaturas en espacios de heterosexualización, donde de alguna manera estamos moldeando su subjetividad en lo que yo llamo una dulce espera, ¿no?, hacia la heterosexualidad, ¿no? Bueno, no sé si esto resulta provocador o no, pero lo que yo encuentro es que tenemos un montón de criaturas en las escuelas que exceden ese modelo normativo, que pueden ser, por ejemplo, las niñas. Pues es que las niñas tienen que vivir en un mundo donde el modelo son los niños,
o los niños afeminados, donde les apuntamos a fútbol y intentamos que sean rudos y los maltratamos para ver si así se hacen un poco más violentos, más masculinos. Las niñas más masculinas, que cuando se acercan a la adolescencia queremos que sean un poco más femeninas, que sean, ¿no?, más heterosexualizables. ¿Qué pasa con aquellos chavales que son trans y no binarios? ¿Qué pasa con el alumnado que tiene diversidad funcional? O que migra, o que tiene una corporalidad distinta, o que se mueve mucho, o que tiene altas capacidades. Todas esas cosas nos molestan en la escuela, y digo con sorna y con cabreo, nos molestan porque la normalidad educativa es que todo el mundo aprende al mismo tiempo, con la gente de la misma edad, que tenemos la misma estatura, la misma talla, todas estas cosas que son falsas porque tener la misma edad no es tener la misma talla ni aprender al mismo tiempo que otras personas. Y esto es profundamente problemático porque aludimos a un sentido de normalidad. Por eso tenemos que hablar de lo queer en la educación, porque este sentido de la normalidad, cuando pensamos que solo se puede aprender con personas de la misma edad, estamos forzando una marcha donde los que han nacido en enero no tienen el mismo desarrollo que los que han nacido en diciembre, por ejemplo. Pero es que dos personas que han nacido en enero tampoco son iguales entre sí, ¿no? Con lo cual, este cuestionamiento de la normalidad es necesaria y es urgente en nuestra práctica educativa. Creo que nos toca pensar mucho sobre las formas de socialización de los niños varones en ciertas formas de violencia que se vuelven más intensas según vas pasando a la preadolescencia y a la adolescencia. Un chaval que no es bruto, que no da golpes, que no se pone en su sitio, lo reconocemos como una persona defectuosa, que no está haciendo lo que en su momento evolutivo le corresponde, ¿no? Y yo creo que esta es un área muy importante de trabajo. Si alguien está pensando en hacer trabajos para la carrera o TFGs o lo que toque, esta idea de cómo se desarrolla la masculinidad y cómo podemos incidir es un tema, yo creo, muy interesante de trabajo. Hemos trabajado muchísimo en el empoderamiento de las niñas. Os pongo aquí dos niñas brutales que hacen skate y que andan con katanas. Yo que me corto con un cuchillo de pelar manzanas, pues imaginaos esta chavala, ¿no?, que está aquí con su katana, super power, y dices, bueno, tenemos que seguir trabajando en el empoderamiento de algunas criaturas más que otras, ¿no? Por ejemplo, las criaturas que son racializadas, las que son específicamente niñas, ¿no?, las que tienen discapacidad. Este es un trabajo muy importante, pero tiene que venir unido a este otro del cuestionamiento de la masculinidad de los niños varones. No podemos trabajar con las niñas con decirle, atrévete, apúntate una FP de carrocería, no, estudia lo que quieras, eres libre para lo que te dé la gana, y luego llegas y zasca, te comes un acoso escolar y que la gente piense que eres menos capaz porque eres una chavala, y las estamos engañando, mandándolas al mundo así, sin decirles, oye, es que habrá gente que no le gusta tus opciones, habrá gente que va a dudar de ti, habrá gente que te lo va a poner más difícil. Bueno, pues no para acobardarlas, sino porque no está bien que les engañemos sobre cómo funciona el mundo, ¿no? Y como digo, tenemos ahí como un grupo de gente jovencita que sus corporalidades, sus necesidades están ahí y nos están diciendo, es que no nos funciona vuestra manera de estar en el mundo. Y lo que sabemos por la investigación de la juventud no binaria es que no les funciona ni siquiera nuestra manera de hablar. Cuando nosotros decimos, ¡oh, la bifobia, qué mal! No sé qué, ellos te dicen, bueno, pues es que a mí yo lo entiendo más desde la pansexualidad o lo entiendo desde otro sitio o tu manera binaria de entender la sexualidad a mí no me funciona. Y es que tenemos que entender que la gente joven necesita otras palabras. Porque esto es lo que dicen. No tenemos palabras para hablar de lo que nos pasa. Cuando he entrevistado a criaturas pequeñas que hablan de sus experiencias de salirse de las normas de género, dicen cosas como, yo soy un chico aprobando a ser una chica. Yo soy un chico-chica. No, es decir, que el lenguaje infantil tampoco tiene palabras para describir las realidades que viven. Y si las personas adultas queremos que encajen en nuestra manera de mirar el mundo, y estoy pensando en el DSM-5, estoy pensando en los protocolos de violencia, los protocolos de convivencia de los centros escolares, es que las personas pequeñas tienen su propia manera de hablar, porque no les ofrecemos un vocabulario donde sentirse reflejadas y al mismo tiempo es que tienen la necesidad de inventar su propio vocabulario. Seamos más flexibles y entendamos y escuchemos a la gente joven y a la gente pequeña sobre sus maneras de estar en el mundo y sus maneras de hablar, porque son las que encarnan y nos pueden parecer que son buenas o malas, pero son sus propias palabras.
Y si estamos abogando desde muchos ámbitos en el respeto a la infancia, pensemos también si este respeto a la infancia lo decimos solo o si lo hacemos, ¿no? Yo creo que bueno, esto es una viñeta que vi que me gustó mucho, ¿no? Que seguimos enfatizando, yo tengo una criatura de 2 años y medio, lo que es de niños o de niñas, y es que es una cosa que es clamante al cielo. Es que no les puedes exponer a ver dibujos animados porque se les llena la cabeza de un imaginario profundamente binario, machista, clasista, racista, que tendríamos que plantearnos si lo mejor que podríamos hacer es prohibir que vieran tele, ¿no? Prohibir que vieran tele, a no ser que buscásemos materiales que no les hicieran daño, ¿no? Y mira que yo no soy de prohibir, ¿no? Pero plantearnos, ¿no? Luego quería situar también la situación actual del COVID-19 y cómo ha tenido un impacto muy particular del que yo he estudiado fundamentalmente en la adolescencia y la gente joven LGTB con Miguel Ángel López Sáez, que es un investigador de la Red Juan Carlos, y que hemos encontrado que los chavales lo han pasado fatal durante la situación del COVID porque no se han visto con sus iguales que les dieran, o con sus amistades que les ayudasen a entender que están bien como son y que probablemente si son LGTB o son personas que salen de las normas del género y de la sexualidad y en un hogar en el que han podido estar confinados, hipermonitorizados por la familia, no han tenido ese apoyo. Y en esas familias han podido tener muchas más interacciones negativas donde todo el rato les están diciendo lo que hacen mal, lo que no son, ¿no? Y que además han vivido unos tiempos donde no sabíamos cuándo iban a volver a la escuela, si podían salir a la calle. Se ha dicho que la infancia son vectores de contagio, se ha dicho que la juventud es irresponsable, que fíjate que nos vamos a contagiar todos por su culpa. En fin, lo de siempre, niñofobia, ¿no? Y estigmatización de la gente joven, pero que si eres LGTB tiene un impacto mucho más grande porque tienes más posibilidades de ahondar sobre una situación que ya de entrada era de vulnerabilidad, ¿no? En ese sentido, son chavales que están viendo que en sus casas en un momento dado sus padres igual o sus familias están perdiendo el trabajo, no saben de qué van a vivir, en fin, que están viviendo una situación de incertidumbre bastante dura. Son una chavalada que ha tenido que buscar mecanismos para lo que están viviendo, a veces han tenido que buscar en internet lo que no tienen en casa. Y claro, internet tiene muchas cosas, tiene muchos riesgos, tiene muchas potencialidades, pero tener 8 años de estar en internet buscando una amiga o un amigo con quien hablar de tus cosas es muy duro cuando no hay espacios que hayamos generado seguros donde puedan estar estas criaturas online sin recibir acoso, sin recibir fotografías sexuales, en fin, donde las cosas tengan que ver con tener 8 años, ¿no? No hay una atención específica a la sexualidad en sus centros escolares en general y menos durante la pandemia. Con lo cual, si alguien estaba recibiendo acoso por alguien de clase físicamente y esto se ha trasladado al ciberbullying, los profes no han estado para esto porque hemos estado todos muy agobiados con intentar sobrevivir a esta situación, con lo cual los problemas que ya teníamos se han hecho todavía más grandes y lo que pasa es que han cambiado de formato. Luego, mucha gente joven y adolescente ha tenido que estar parándose en procesos de reconocimiento de a tratamientos hormonales, etcétera, etcétera, en una administración que de entrada es hiperlenta y que no responde a las necesidades de esta infancia y de esta juventud, ¿no? En la prensa vemos, ¿no?, que hay situaciones particulares, ahora que hemos vuelto a las aulas, donde si en la presencialidad han vuelto también las agresiones físicas que mientras estábamos de confinamiento no teníamos, pero es que en estos grupos burbuja que hemos hecho intentando hacer las cosas bien, puede que te estén poniendo en el mismo grupo de alguien que te está, de alguna manera, violentando, ¿no? Y que esto también nos ayuda a pensar sobre la urgencia y lo importante, ¿no? ¿Qué pasa con los chavales y las chavalas que lo están pasando mal? Y cómo concebimos la propia idea de intervención sobre el acoso escolar. Porque el acoso escolar lo hemos pensado como uno que es muy malo y uno que es muy bueno, pero que es víctima, ¿no? Que reproduce un poco el modelo de la mujer maltratada y el hombre maltratador, ¿no? Donde los acosadores los entendemos como chicos y las víctimas como un lugar feminizado, ¿no? Como un lugar de un chico que es poco masculino, que no se sabe defender, de una chavala, ¿no? Cuando no es exactamente así, estamos
simplificando el problema, porque la violencia se produce porque hay un contexto social donde estamos socializados en la violencia, y la violencia llega a la escuela porque está en la sociedad, con lo cual quizás nos iría mejor hacer un planteamiento queer del acoso en la escuela pensando cuál es el contexto en el que se produce la violencia. No solamente un niño malo, muy malo, y otro pobrecito al que le pasa no sé qué, sino qué pasa alrededor, cómo es esa escuela, cómo son las relaciones entre el profesorado y el alumnado, entre unas criaturas y otras criaturas. ¿Qué están haciendo las personas adultas en este entorno? ¿Qué pasa con las personas que están viendo el acoso? ¿Qué importancia de tener las normas de género en el acoso escolar y en el contexto educativo? ¿Por qué pensamos que una persona que no muestra una masculinidad definida como estereotipada o una feminidad estereotipada es una persona problemática, es una persona que le pasa algo malo? ¿Por qué encarnamos en esa persona el problema en lugar de pensar que la norma es la que está mal? Establecemos en la escuela. Queremos que las criaturas no se peguen, pero nosotros nos llevamos fatal con nosotros profes, nos grita el director del equipo educativo. ¿Cuáles son los valores con los que vivimos? Porque yo quiero que los chavales no se peguen, pero yo me hablo fatal con los demás o pongo a los demás a caer de un burro y me están escuchando mis estudiantes también, ¿no? Entonces, ¿qué modelos estamos mostrando, no? ¿Por qué cuando hablamos de acoso hablamos de protocolos y no hablamos de democratizar la escuela? Porque todos los proyectos en los que se democratiza la escuela son proyectos en los que baja el acoso, donde los chavales LGTB, donde las niñas están mejor, donde las personas con discapacidad están mejor, con lo cual no es que solamente queremos que las niñas estén bien, no solamente es que queremos que las personas LGTB estén bien, es que no solamente quiero que dejen de acosar a las personas con discapacidad, es que tendremos que pensar las relaciones democráticas entre los centros escolares, y esto va cada vez peor, es decir, las escuelas cada vez son más directivas, cada vez tienen menos peso lo participativo o tiene un valor testimonial, ¿no? Y el contexto actual de demonización de la sexualidad y de atención a la diversidad, ¿no? Este modelo conservador de mejor que no sepan, nos viene muy mal, es que no sabemos ni el volumen de los problemas que tenemos, porque vemos solamente la punta del iceberg, digamos. Y una pregunta muy importante que deberíamos hacernos desde esta perspectiva queer de la educación es ¿quiénes somos como profesionales? ¿Qué encarnamos? No qué decimos ideológicamente que vamos a hacer, sino quiénes somos cuando entramos a la puerta y qué estamos haciendo con ese entrar en la puerta, ¿no? Porque hay muchos temas que nos dan miedo. Nos da miedo que salga el género, la sexualidad, la racialización, las corporalidades diversas. Hay gente que le da miedo que se hable de los niños que son adoptados porque él ha adoptado a un niño y no se lo ha dicho y está manteniendo un secreto. Hay gente que le da miedo que se hable de los gitanos porque lo lleva mal. Hay gente que no quiere que se hable de los divorcios porque lo está pasando mal. Es decir, a las personas adultas que somos docentes nos pasan cosas. Y nos pasan cosas que no nos hemos trabajado. Porque como no entra en la oposición, pues no nos hemos estudiado este tema, ¿no? Entonces, hay cuestiones que nos dan miedo porque no las hemos abordado personalmente y por las que no tenemos una formación específica. Y esto es una responsabilidad que tenemos que demandar a las escuelas de magisterio y a los sitios en los que nos formamos. Es decir, enseñarnos cosas, enseñarnos a pensar críticamente, desafiar la mochila que traemos de casa. Porque la mochila que traemos de casa es racista. La mochila que traemos de casa es sexista, es clasista, ¿no? Todas estas cosas que ya sabemos. Y a los profes nos dan miedo algunos temas porque no sabemos, ¿no? Sí, y imaginaros que a mí me toca enseñar geografía mañana, que ojalá que no me toque porque no me lo sé, no me sé todas las cordilleras, los montes, los ríos y todas las islas y todas las cosas del mundo. Pero imaginaros que me toca enseñar, me hacen una pregunta sobre geografía y yo solo puedo acudir a lo que yo sé de geografía. ¿Y qué sé yo de geografía? Pues los sitios en los que he estado. ¿He estado en Asia? No, pues Asia no te lo enseño. ¿He estado en Rusia? No, pues Rusia recortarla del mapa, ¿no? Imaginaros que yo tuviera unas tijeras y empezara a recortar el mapa, ¿no? O sea, imaginaros una dinámica. Cojo un mapa mundi de estos de papel, de los que son mentira porque sale más grande Occidente que el resto del planeta, ¿no? Y cogéis unas tijeras. A ver, Asia, arranca, fuera Asia. Australia, qué bonito, no he estado nunca, fuera Australia. Solamente he estado en Cheshire y el resto de África no lo conozco. Chaca, fuera África. Es decir, ¿cómo voy a enseñar yo
sobre geografía solamente con los sitios que he estado. Es que saldría mucho Madrid, saldría mucho Barcelona, saldría mucho Bilbao, saldría Estados Unidos, saldría el Reino Unido, un poco de Ámsterdam, un poco de Italia y ya está. Y no podría enseñar sobre cosas que no sé. Entonces, ¿cómo voy a enseñar yo sobre diversidad funcional, sobre género, sobre racialización, sobre sexualidad, sobre cosas que yo no sé porque no las he vivido en primera persona? Y además, incluso si las he vivido, ¿qué sé yo? Porque todo el conocimiento se reduce a lo que he vivido yo, ¿no? Imaginaros que tengo que estudiar y enseñar química solamente con las reacciones químicas que yo sé cómo funcionan, pues muy poca química iba a enseñar yo. Entonces, si tenemos que hablar sobre algunas cuestiones, me tendré que formar, me tendré que dar cuenta que cosas que no sé, me tendré que dar cuenta que tengo ideas erróneas, ¿no? ¿Qué más? Tendríamos que pensar también sobre los temas que nos resultan muy difíciles porque nos parecen inimaginables. ¿Cómo voy a hablar yo de sexualidad con gente que tiene 3 años? Es que no me lo puedo ni imaginar. Bueno, pues porque no lo has visto, no te has formado, no has hablado con profesionales que te dicen hablar de sexualidad con niños pequeñitos tiene que ver con los temas que le interesan a los niños pequeñitos, por los cuerpos, las familias, de dónde vienen los niños, yo qué sé, cosas que no son lo que tú estás imaginando que creen que necesitan saber los niños de 3 años, ¿no? Y luego preguntarte, ¿existe tu cuerpo en tu práctica profesional? Porque tu cuerpo, cuando entras por la puerta, los chavales no miran a un ente en blanco neutral, sino miran si llevas un jersey, yo en este caso llevo jersey gris. No, pero ¿por qué llevas el pelo así? O ¿por qué, profe, dónde están tus gafas? Se me han perdido. En fin, que es que tenemos una raza, tenemos una corporalidad que se pone en funcionamiento cuando entras por la puerta. Bueno, yo creo que esto es un tema muy fácil en el que podemos pensar. Y luego pensarnos en propuestas concretas, es decir, ¿qué cosas puedo hacer mañana, ¿no? En el aula, que no son teóricas, que no suponen hacer un máster? Pues voy a dar como 10 pistas, no me da tiempo a profundizar, hay un artículo que os podéis bajar en la red que va sobre este tema, que es como, podemos tomar la sexualidad y el género como punto de partida, pero podemos hablar de raza, podemos hablar de procedencia nacional, podemos hablar de diversidad funcional, pero es un buen sitio para empezar la sexualidad y el género porque no sabemos suficiente de esto. Podemos cuestionar la normalidad, porque la normalidad supone que damos por bueno que las cosas son así, siempre han sido así y siempre serán así, cuando precisamente lo que sabemos es que ni fueron así ni serán así, ¿no? Por ejemplo, la estatura mínima para no sé qué. Bueno, pues resulta que la estatura media de la población del Estado español ha cambiado. No siempre hemos tenido esta estatura, ¿no? Pensemos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que pensar en la interseccionalidad. No vale hablar solo de los niñas. No vale solo hablar de las personas con discapacidad y sin discapacidad. Es que la gente es todas esas cosas. Y no tratamos igual a una niña con discapacidad que a un niño con discapacidad. Y esto es así. Tenemos que pensar cómo transformar nuestros espacios educativos. No vale solamente hablar de las cosas, hay que hacer cosas en concreto, ¿no? Tan fácil como el primer día de clase preguntarles a la gente, ¿cómo te gustaría que te llamase? Es muy fácil, no cuesta dinero, no hay que hacer un máster. ¿Cómo te gustaría que te nombrasen? Pues es que yo tengo un amigo que se llama Curro y Curro en la lista de clase se llama Francisco. No le puedo preguntar yo a Francisco si prefiere que le llamen Curro. Tienes que ser trans, tienes que tener un certificado que diga que tienes un trastorno para que a alguien le llames por su nombre. Bueno, ¿pero somos idiotas o qué nos pasa? O sea, podemos ser amables y preguntarle a la gente cómo se puede llamar. Podemos utilizar el humor para arriesgarnos, para decir que los profes también nos equivocamos, que no lo sabemos, ¿vale? Que nos podemos arriesgar y decir, bueno, vamos a reírnos de nuestros errores, vamos a utilizar el humor para bajar la tensión que hay frente al hecho de, me lo tengo que saber todo, ¿no? Esta idea constante de evaluar y examinar al alumnado. Bueno, vamos a reírnos y utilizar el humor como forma de aprendizaje. Vamos a introducir la educación sexual integral. Vamos a dejar ya de decir educación afectivo-sexual y vamos a atrevernos a decir educación sexual integral, ¿no? Y pasar de este rollo de mejor no saber nada. Vamos a introducir conceptos disruptores, insultos y reapropiaciones en el aula, ¿no? ¿Por qué cuando la gente dice monomierda o cuando dice puta, cuando dice tonto, qué es lo que está diciendo? ¿No? ¿Por qué somos tontos, no?
¿por qué nos llaman tontos algunas personas, ¿no? Es un lugar también para plantearse, ¿no? Ese señalamiento. Vamos a hablar de las relaciones de poder en el espacio educativo. Es decir, no podemos mentirles al alumnado y decirle que todo es guay. Es que hay relaciones de poder en el contexto educativo. Tenemos que poner notas. No podemos ser el profe guay y no decirles luego que les vamos a poner una nota, ¿no? ¿Qué más? Dice Valeria Flores, hay que pensar en el lenguaje como una producción docente. La herramienta básica de la docencia son las palabras. Vamos a pensar qué le hacen las palabras a las personas, ¿no? Bueno, son 10 propuestas que yo os hago y creo que me he salido de compartir pantalla. ¿Es posible? ¿Es o no? ¿Sí? Quería poner una diapo sobre el uso compartido se ha puesto en pausa. ¿Se ve? ¿No se ve? Sí que se ve, Lucas. Lo puedes poner en grande como antes. Bien, que a ratos me salten aquí y me dice, ¿dónde está la pantalla compartida? Está en pausa. Bueno, quería poner algunos ejemplos de literatura infantil, juvenil, pero también para personas adultas, para familias, para profes, porque no hay materiales, no hay nada, no sé qué. Ay, yo ya estoy cansadísimo de esta idea de no se puede hacer nada porque no hay materiales y los profes no pueden, como somos tontos, pues no hay libros, no se puede hacer nada. Bueno, pues sí hay cosas, hace mucho tiempo que hay cosas. Hay materiales para hablar de la diversidad, para hablar de los tránsitos, hay materiales para pequeñitos, para medianitos, en fin, que yo creo que ya no estamos en el momento de que no hay nada. Y hay materiales específicos sobre el no binarismo. O sea, los hay en castellano también, incluso alguna cosa hay en catalán. Es decir, que la excusa no sea que no hay materiales o que no hay otras personas haciendo cosas o yo soy la única persona que hace esto. En fin, hay muchos materiales y yo os animo a buscar, a leer, a hacer clubs de lectura, a hablar con otras personas de qué es lo que necesitamos, de qué nos pasa y por qué nos gustaría, ¿no?, transformar el espacio educativo, que yo creo que es un anhelo muy justo y muy necesario. Yo toda esta parte de rollo la voy a dejar aquí ya y os planteo, si queréis, un poco de debate. ¿Sí? ¿Os parece? Lucas, muchísimas gracias por esta ponencia que estoy segurísima que a todas las personas que están escuchando nos ha sugerido un montón, nos ha hecho explotar muchos cables y imaginarnos, ¿no?, todos esos conceptos de los que hemos hablado, algunos más complejos que otros. Invitamos a las personas que se han conectado al evento, que hemos llegado a ser 71 personas, que no está, perdón, 76 personas, que no está nada mal. Por favor, que nos digáis comentarios, preguntas, aprovechando la oportunidad que tenemos de estar en directo con Lucas. Nosotras aquí somos unas cuantas, llenas de preguntas, pero por supuesto queremos abrir a la gente que está ahí fuera, que sabemos que estáis, aunque estéis silenciadas y invisibles. De momento tenemos... Sí. Lucas, mira, hay 3 referencias. Bueno, ya es Berta. Sí, soy Berta, que no las habíamos visto ayer. Van en relación a recursos que has dado que pide Centers, pues por ejemplo, cuál es la referencia específica de las 10 propuestas que has hecho al final, si la pudieras dar, Sí, el artículo completo. Sí. Y también, como nos piden otra vez los que se veía muy pequeño antes cuando has mostrado los libros, los materiales para utilizar, pensábamos que si tú te va bien, nos lo puedes pasar y podemos hacer difusión nosotras mismas y lo dejamos colgado en las redes sociales o en lo que sea. Y si nos quieres pasar también la presentación o el material que te vaya bien y nos encargamos conjuntamente de difundir un poco. Vale. ¿Cómo se llama exactamente el texto que he utilizado para hablar hoy? Siempre se entiende mejor cuando estás leyendo una cosa como de seguidito que mirar un PowerPoint, porque un PowerPoint pues no deja de ser una pizarra que te has escrito para que no se te vayan las ideas. Compartir. Se llama... Bueno, ¿sabes qué puedo hacer? Si lo pongo aquí en PDF, la gente lo puede coger. Si lo pongo en el chat, se puede poner un texto en el chat. Creo que no, porque estoy viendo que el tipo de archivos que deja...
¿Cómo lo adjunto? Sí. Si no, si nos lo pasas después pondremos el link. Ay, así está. Vale, el libro, link y ya, gente lo que que no pueda descargar. mejor es poner una foto del libro, como está online gratis. El libro se llama Pedagogías Queer del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva. Y en mi academia.edu te lo puedes bajar, el mío, que se llama Ideas clave para las pedagogías transformadoras. Si lo pones en Google, Ideas clave para las pedagogías transformadoras, te sale un enlace y lo sigues, pero vamos, yo os lo mando ahora porque veo que por Teams el tipo de archivos que puedo compartir no me sale que pueda poner un PDF. A no ser que alguien... No te preocupes, Lucas, por eso ahora, porque daremos la referencia, la tenemos, para nosotros es un texto clave que hemos leído y entonces nos será muy fácil también compartirlo, con lo cual no te molestes ahora con esto porque ya lo pondremos a disposición de las personas que estén interesadas. Vale, sobre lo que he comentado, igual sí que puedo hacer una captura de pantalla ahora mismo y ponerla en el chat. Igual es compartir una imagen sí que puedo. ¿Se podrá? Vale, pues las pongo aquí. ¿Qué más cosas podemos echar? También había una pregunta que yo creo que después justamente lo has respondido un poco, pero te lo dejamos allí para si quieres apuntar alguna cosa más, relacionado con el tema seguramente de la persona que lo decía, de los miedos profesionales y las reticencias. Preguntaban concretamente sobre el lenguaje y cómo utilizarlo y si había propuestas alternativas de lenguaje inclusivo, tanto directamente en prácticas de aula como pensando en materiales de la administración pública o para dirigirte a las familias. Bueno, yo creo que hay mucha gente pensando sobre el idioma, desde la primera gente que empezó a hablar de si utilizábamos la arroba, si utilizábamos la X, si utilizábamos diferentes formas. Yo creo que más que tener una fórmula de esta es la buena, ¿no? Que puede ser, la gente no binaria te va a decir, pues utilizar la E. La E puede ser súper buena idea. Vamos a utilizar las palabras que terminan en I. Vamos a utilizar las palabras que terminan indistintamente o que son palabras que se dirigen a una colectividad de personas sin poner el género. Por ejemplo, la clase, el grupo, el aula, ¿no? Son diferentes apuestas que yo creo que en un momento dado nos pueden funcionar o no, pero tienes que ver tú también en tu contexto. Yo creo que el alumnado también puede ser un tema de clase que pensemos cómo nos gustaría hablar. No sé si me explico, que puedes buscar una fórmula que ya han utilizado otras personas, pero quizás el proceso educativo más interesante puede ser preguntarle al alumnado qué pasa con el idioma. ¿Por qué puede ser que una palabra sea un insulto? ¿Por qué puta es un insulto? Por ejemplo, que yo creo que podemos tener un debate sobre el idioma, porque, no sé, yo algún año he hecho la dinámica de plantear qué palabras se convierten en insultos y por qué, ¿no? Y entonces les pongo los deberes de apuntar durante 24 horas todos los insultos que escuchen en un contexto determinado, ¿no? Mira, así que he podido mandaros las capturas de las imágenes con los libros, lo podéis mirar ahí. Entonces, ¿por qué la mayor parte de los insultos tienen que ver con la discapacidad? Eres tonto, léelo, lento, no sé qué. Muchas tienen que ver con la sexualidad y el género. Eres un nena, eres un flojo, maricón, puta, no sé qué. Y otras tienen que ver también con esta parte del racismo y la xenofobia. Entonces, estudiar los insultos como proceso yo lo encuentro muy interesante. O sea, lo digo porque a mí lo de la corrección política y que no nos podamos equivocar nunca y que lo hagamos todo perfecto, pues eso lo puedes hacer si das un minuto de clase al día. Pero si te estás toda la mañana y toda la tarde, alguna barbaridad se te puede escapar y tienes que ser capaz de decir, me he equivocado, esto no se hace, no se habla así, ¿no? Como que tengamos también esa reflexividad de no querer ser perfectos, sino ser capaces de escuchar, de cambiar, de modificar nuestra manera de pensar y ver cuáles son las palabras que utilizamos en la vida cotidiana que pueden tener un impacto sobre nuestro alumnado, porque a lo mejor hablamos súper bien, pero resulta que no nos escuchamos a los chavales o no les escuchamos cuando nos dicen cosas. Entonces, no se trata de hacer una cosa perfecta, digo, como de no equivocarse, de no sé qué, como el hecho, yo creo, de tener una reflexividad sobre el
idioma, sobre qué nos hace sentir el idioma, porque el idioma está en constante movimiento. Mira, he podido compartir también el de ideas clave para las pedagogías. Ahora mismo las 3 cosas que me habéis pedido están ahí en el... Es que no sabía cómo unirlas, es que no había visto la pestaña de archivos. O sea que ahora lo que me habéis pedido ya está ahí y lo podéis coger. Muchas gracias, Lucas. Mira, en relación a lo que decías, ¿no? Añadir un comentario que nos encanta esta idea que tú acabas de aportar. Cuando los docentes, educadores, etcétera, tienen estos problemas tan controvertidos o que no tienen respuesta, la idea de incorporar la experiencia vivida por las infancias plurales, ¿no? Porque no siempre tenemos que llegar ahora sabiéndolo todo. Es esta idea de Val Flores que dice, experta en género. Antes de preguntarte lo que puedes enseñar, pregúntate qué puedes escuchar, ¿no? Que tú citas mucho a esta educadora y es cierto, ¿no? Antes de preguntarnos qué podemos enseñar y si tenemos que decir todes, todas, todos, bueno, pregunta, socializa y a la vez incorpora incorpora en tu docencia y en tu experiencia educativa la experiencia vivida por otras personas que tendrán diferentes vivencias, ¿no? Diferentes experiencias y que eso es una riqueza, que es la idea básica de las pedagogías críticas, de Bell Hooks, etcétera, ¿no? Que puedan incorporarse otras ciudades visitadas, no solo las que el docente haya estado. Eso, supongo que esa idea nos cuesta por el adultocentrismo y la responsabilidad malentendida de que tienes que también saberlo todo como docente, cuando no es así, ¿no? También, sobre todo que parece que el alumnado llega a clase sin saber nada, sin haber vivido nada, sin aportar nada y sin compartir nada con el alumnado. Esto es una idea terrible, porque es como que el profesorado somos responsables de que lo aprendan todo. Mira, contigo aprenden unas pocas cosas y entre las relaciones que establecen con las compis aprenden otras. Quiere decir que y en su contexto familiar aprenden otras, por la calle aprenden otras. Es decir, que somos responsables como sociedad, a todas y cada una de las personas, del aprendizaje de nuestras criaturas, no solamente el profe. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer una apelación a un sentido colectivo de la educación que nos atañe a todas las personas, ¿no? O sea, yo le estoy diciendo a mi peque no se tiran papeles en la calle y va un señor al lado y tira y escupe y no sé qué. Y dices, bueno, también es tu responsabilidad, qué ciudad, qué espacio quieres vivir, ¿no? Estamos en una situación de pandemia, ¿por qué escupes? ¿No? Es que mi peque le saca un Kleenex y se lo da. ¿Cómo puede ser que una persona de 2 años y medio tenga un sentido más colectivo del cuidado y te da un pañuelito a un señor que no conoce porque está escupiendo que la persona adulta, ¿no? Cómo hemos individualizado ese vivirnos que es yo conmigo y no es el yo contigo, ¿no? Yo creo que hay algo ahí que tenemos que transformar urgentemente. Y le puedes llamar pedagogía queer, le puedes llamar pedagogía ciudadana, le puedes llamar pedagogía feminista, me da exactamente igual. O sea, yo creo que hay que hacer un cuestionamiento de esas cosas que estamos viviendo y que nos hacen mal. Perfecto, gracias. También preguntaban por aquí 2 comentarios que pueden ir relacionados, te las lanzo así a la vez. Nos dicen, las instituciones en general son poco fluidas, facultades, escuelas y tal, y esto está afectado por los cuerpos, géneros y sexualidades, pero también por los espacios, tiempos y saberes. Entonces preguntan cómo desafiar esta inmovilidad y también justo antes habían puesto el ejemplo de Polonia, una persona que dice que vivía en Polonia y que las autoridades prohibían, dificultaban mucho la educación, pero incluso la prohibían en algunos contextos. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que no te lo vas a creer, pero hay parte del principio que no las he oído. Sí, preguntan cómo desafiar la inmovilidad de las instituciones que en general dicen ser poco fluidas, que están afectadas tanto por los cuerpos, géneros y sexualidades como por los espacios, tiempos y saberes. Bueno, yo creo que la administración desafortunadamente a veces funciona porque las familias protestan, porque el alumnado protesta, porque el profesorado protesta y ¿cuándo nos hacen más caso? Cuanto más disruptivo es lo que estamos planteando desafortunadamente. Nos enseñan a portarnos mal porque cuando decimos las cosas por favor, las decimos con estudios, las decimos con informes, nos hacen caso poco. Entonces, ojalá que esto fuera un proceso de escucha mutua. Yo creo que el vínculo, por ejemplo, que establece la universidad con la formación en magisterio y las escuelas, es decir, si hubiera más tránsito entre la teoría y la práctica, sería una manera efectiva, ¿no?, de influir con los estudios que realizamos
o sentarnos directamente con las élites que toman decisiones sobre la educación y contarles cosas. A veces, cuando estas élites tienen un niño o una niña trans, espabilan bastante rápido, ¿no? O cuando sus propias criaturas viven acoso. Pero es que es una faena que tengamos que vivirlo todo en primera persona para tener esa sensibilidad. Bueno, yo creo que por ahí nos toca, ¿no? Como aludirles, ¿no? En primera persona, que esto no es una realidad sobre personas extrañas, unas pocas personas extrañas excéntricas, sino que esto es algo que nos alude porque nos pasa en primera persona a todo el mundo, ¿no? Muchas gracias, Lucas. Estaríamos escuchándote toda la mañana, pero creo que tendrás cosas que hacer. Que te voy a ir a la escuela infantil, o sea que pues te dejamos ya. Muchísimas gracias. Nos quedamos con ideas muy potentes, muy claves, muy sugerentes que nos has aportado. De nuevo, reiterar las gracias en los que nos ha hecho conocerte y vas a saber de nosotros más. No te libras aquí. Cuídate mucho. ¿Habéis grabado la sesión? Sí, me dicen que sí que se ha grabado la sesión. Sin pedir permiso hemos procedido así, de forma tan ética. Alguien me dijo, no puedo ir, pero si se va a grabar avísame. Es que... Vale. Pues ningún problema, ahora mismo mandaremos el link para que la gente que no estaba en directo pueda tener la oportunidad de escucharte. También, antes, sí, que ha pasado Lucas, ha compartido las imágenes, pero en un chat que no lo puede ver todo el mundo porque es solo interno, entonces ya lo compartiremos nosotras, ¿vale? Para que la gente esté tranquila si no les ha llegado. Muchas gracias por todo, Lucas. Cuídate muchísimo. Vale, lo pondré en Twitter también por si acaso. Muchas gracias, chao. Ya, bien, chao. ¿Una